Desde muy temprano en la jornada, una sensación de inquietud se había instalado entre los competidores. El ambiente dentro del campamento era distinto, como si una nube de incertidumbre se hubiera posado sobre cada rincón, presagiando que el día no sería como los demás. Las conversaciones que normalmente llenaban los pasillos y áreas comunes habían disminuido. Incluso aquellos que solían bromear y aliviar tensiones habían optado por guardar silencio, concentrándose en la idea de que en unas cuantas horas tendrían que enfrentar uno de los retos más exigentes y cargados de conflicto emocional, el box rojo de contacto en el capítulo 99. La cifra por sí sola simbolizaba un avance importante dentro de la competencia, pero también un recordatorio de que el final estaba cada vez más cerca. Cada capítulo era un paso, un filtro, una criba que dejaba claro quién realmente tenía la fortaleza física y emocional para soportar la presión constante. En este punto del desafío, ya no se trataba únicamente de fuerza o velocidad, era la resistencia mental, la capacidad de gestionar el dolor, la frustración y la ansiedad lo que marcaba la diferencia. Y hoy, con el box rojo preparado para recibir a los equipos Alfa, Gamma y Neos, esas emociones estarían expuestas con mayor intensidad que nunca. El box rojo tenía una energía especial. Era un espacio donde la luz vibrante de sus paredes parecía amplificar cada gesto, cada respiración agitada, cada mirada desafiante. Para muchos competidores, atravesar esa puerta era como enfrentarse a una versión aumentada de sí mismos. Sus dudas, sus deseos y sus miedos chocaban entre sí dentro de esa arena cerrada. Y esta vez no sería diferente. La prueba de contacto siempre despertaba discusiones previas, estrategias apresuradas y nervios en estado puro, y hoy las apuestas eran extraordinariamente altas. El arriendo de la casa estaba en juego, lo que implicaba que el equipo ganador no solo obtendría un privilegio físico, sino también una comodidad emocional que influía de manera profunda en su rendimiento durante los días siguientes. Dormir bien, alimentarse mejor y tener un espacio digno significaba recuperar energía vital. Pero esa no era la única amenaza latente. El chaleco de sentencia, ese símbolo temido por todos los competidores desde la primera semana, flotaba como una sombra sobre el encuentro. Saber que una pareja tendría que llevarlo al final de la jornada añadía un elemento de desesperación que podía cambiar drásticamente la forma en que cada equipo encaraba la prueba. Bastaba un mal movimiento, una distracción o incluso un pequeño resbalón para desencadenar consecuencias que podían expulsarlos del programa para siempre. Mientras los equipos se preparaban, las tensiones internas también iban creciendo. En Alfa, la situación se sentía particularmente pesada. Gio y Valkyria sabían que estaban directamente relacionados con el chaleco de sentencia. El control que había ganado Gamma el día anterior les había otorgado el poder de decidir quién sería sentenciado, y ese peso se había depositado sobre los hombros de Alfa. Aunque ambos trataban de mantener una actitud firme, en el fondo existía una mezcla complicada de rabia, temor y determinación. Ninguno quería darse por vencido, pero sabían que tendrían que luchar contra más que sus oponentes. Debían luchar contra la idea de convertirse en víctimas del destino del box negro. A pocos metros, los integrantes de Gamma parecían debatirse entre la satisfacción de su reciente victoria y la presión de demostrar que no había sido cuestión de suerte. Su triunfo les había dado ventaja estratégica, pero también los colocaba en una posición delicada, pues ahora todos los ojos estaban sobre ellos. Cada error sería criticado con mayor dureza, cada decisión sería evaluada. Y aunque intentaban mantener la calma, estaban conscientes de que en el desafío la seguridad nunca era total. Habían visto a equipos dominantes caer en cuestión de minutos por un simple mal cálculo. Por su parte, Neo se mantenía en un punto intermedio entre expectativa y tensión. Sabían que lo que ocurriera hoy podía marcar su ruta hacia la siguiente fase. Aunque habían tenido momentos de brillantez y algunos tropiezos, este capítulo podía ayudarlos a estabilizarse, o por el contrario, hundirlos aún más en un periodo crítico. Lina y Pedro discutían sobre estrategias, mientras Sofía y Kevin repasaban los movimientos que podrían enfrentar en el box. Ninguno quería quedar rezagado. Ninguno toleraría la idea de cargar con la culpa de una derrota que pudiera costarles el bienestar de sus compañeros. Pero en medio de toda esa tensión deportiva, había un acontecimiento que eclipsaba todo lo demás, la salida inminente de Mencho y Christian. Lo que debía ser una jornada de competencia se había transformado, en parte, en un día de despedida anticipada. Christian había sufrido una lesión dolorosa en el hombro durante un enfrentamiento reciente, una lesión que resultó mucho más grave de lo que él mismo quería admitir. Aunque trató de ocultarlo, su movilidad estaba comprometida. Sus expresiones, usualmente firmes y determinadas, se transformaron en gestos de molestia, incomodidad, finalmente, resignación ante la evidencia de que no podría continuar compitiendo sin poner en riesgo su salud. La noticia llegó como una onda expansiva dentro de la arena.
Algunos competidores sintieron verdadera solidaridad por ellos, mientras que otros no pudieron evitar mirar hacia atrás y reflexionar sobre cómo la salida de una pareja reconfiguraría la dinámica general. Mencho, al enterarse de que su dupla debía abandonar el desafío, no tuvo otra opción más que aceptar su propio final. Fue un golpe que no ocultó, aunque trató de mantenerse firme. Para muchos, su salida no fue una sorpresa total. Las redes sociales ya habían sido un hervidero de opiniones divididas sobre él, especialmente desde su etapa en el equipo Gamma. Había quienes señalaban errores constantes en su desempeño, decisiones cuestionables o fallas estratégicas que habían perjudicado a su equipo en momentos clave. Pero también había quienes lo defendían, quienes veían en él a un competidor con buenas intenciones, que hacía lo que podía dentro de sus capacidades. La crítica y el apoyo se mezclaban en un torbellino de comentarios que Mencho solo podía imaginar desde la distancia del campamento. Aunque intentaba no dejarse afectar por el ruido externo, era imposible no sentir el peso emocional de saber que muchos espectadores habían formado opiniones duras sobre su paso por el programa. Esa mezcla de sentimientos empañó aún más su despedida. Christian, por su parte, enfrentaba un dolor distinto. No solo lidiaba con la lesión física que punzaba su hombro con cada movimiento, sino también con la frustración de tener que abandonar un camino que había recorrido con esfuerzo. Sabía que cada competidor soñaba con llegar lo más lejos posible y que ser obligado a salir por una lesión era uno de los temores más grandes dentro del juego. Su mirada, en momentos, se perdía en el vacío mientras intentaba controlar la rabia interna. Su tiempo en el desafío no terminaría por una derrota deportiva, sino por una circunstancia que no pudo evitar, y eso le dolía de una manera profunda. A pesar de la tensión y la tristeza por la despedida, la competencia debía continuar. El programa no esperaba, la arena tampoco. Y conforme se acercaba la hora de ingresar al box rojo, todos los competidores comenzaron a dejar de lado, al menos momentáneamente, las emociones ajenas para enfocarse en lo que venía. Algunos se ajustaban las vendas, otros repasaban mentalmente los movimientos de defensa y ataque, mientras algunos más respiraban hondo para controlar los nervios. El box rojo no perdonaba distracciones. En un giro extraño del destino, la salida de Mencho y Christian abrió la puerta para un regreso inesperado, Rolda y Kate. Ambos habían sido eliminados recientemente, pero como parte de las reglas del programa, la salida por lesión de una dupla permitía que la última pareja eliminada retomara su lugar en la competencia. Cuando se anunció su regreso, los equipos se quedaron en completo silencio por unos segundos. Nadie esperaba verlos nuevamente, y su reaparición generó un oleaje de emociones que fue desde la sorpresa hasta el temor. Rolda entró con una actitud más firme que antes. Sabía que esta era una segunda oportunidad que rara vez ocurría en el desafío, y no quería desperdiciarla. Kate, en cambio, mostraba una mezcla de determinación y cautela. Aunque ambos estaban contentos de regresar, también sabían que serían recibidos con un nivel de sospecha y tensión por parte de casi todos los equipos. Un retorno significaba alterar estrategias, reacomodar alianzas implícitas y volver a insertarse en una dinámica que ya había avanzado sin ellos. Sin embargo, la parte más dura del capítulo no estaba en la logística ni en los cambios de equipos, sino en un detalle que comenzó a circular como un rumor antes de convertirse en una escena central, la imagen de Julio llorando en un rincón del box. Nadie sabía exactamente qué había desencadenado su llanto, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos pensaban que había recibido un golpe emocional, quizá una palabra hiriente en un momento de tensión. Otros creían que se trataba de un acto reflejo después de una acumulación silenciosa de frustraciones y angustias que había venido cargando desde hacía semanas. Julio no era de los que mostraban sus emociones con facilidad. Siempre había tratado de mantener la compostura frente a sus compañeros y frente al público. Sin embargo, la presión constante del desafío puede quebrar incluso a los más resistentes. No era la primera vez que un participante derramaba lágrimas durante una competencia, pero ver llorar a Julio en ese contexto, justo antes de una prueba de contacto, dejó a todos con un sabor extraño. Nadie sabía si eso lo fortalecería o lo debilitaría aún más para lo que venía. El box rojo tenía esa capacidad de exponer la vulnerabilidad humana de maneras inesperadas. No era solo un lugar donde se enfrentaban físicamente, era también un escenario donde se enfrentaban contra sí mismos. Cada golpe recibido era más que un impacto físico, era un recordatorio de las dudas internas, de los temores que cada uno llevaba guardados. Y cada golpe dado también era una oportunidad para liberar frustraciones, para canalizar emociones que en cualquier otro lugar serían reprimidas. Mientras los equipos se alineaban para ingresar, la atmósfera estaba tan cargada que parecía que podía cortarse con una cuchilla. El corazón de muchos latía con fuerza, no solo por la adrenalina esperada, sino por la mezcla de ansiedad,
rabia y tristeza que se había acumulado por los eventos del día. De algún modo, todos sabían que este capítulo marcaría un antes y un después en la competencia. No solo por la salida de una dupla o por el regreso de otra, sino porque el box rojo siempre dejaba marcas invisibles que influían en las relaciones y en la moral de los equipos. Las fricciones internas también estaban en su punto más alto. Había gestos cortantes, discusiones silenciosas y miradas que hablaban más que las palabras. En este punto del juego, cada decisión importaba, cada movimiento podía ser analizado y criticado. La competencia había dejado de ser solo física, ahora era un juego de resistencia emocional. Y el box rojo era el escenario perfecto para poner eso a prueba. Todos sabían que la lucha de hoy no sería únicamente por puntos o por victorias momentáneas. Sería una lucha por el orgullo, por la dignidad y por la supervivencia en un programa que había demostrado una y otra vez que solo los más fuertes, en todo sentido, podían mantenerse en pie. Los espectadores estaban listos, al igual que las cámaras. Los equipos se preparaban para enfrentar no solo el contacto físico, sino la posibilidad de quedar marcados por lo que ocurriera hoy. El capítulo 99 no era simplemente uno más. Era el capítulo que pondría a prueba los límites físicos y emocionales de cada equipo. Y mientras las puertas del box rojo finalmente se abrían, todo lo que quedaba por delante era incertidumbre. ¿Quién resistiría? ¿Quién caería? ¿Quién tendría que cargar con el peso del chaleco de sentencia? ¿Quién sucumbiría ante la presión emocional del momento? Lo único seguro era que ninguno saldría igual después de cruzar esas paredes rojas, porque ese espacio tenía la capacidad de transformar, desgastar, fortalecer o destruir. Y esta noche, frente a millones de espectadores, el box rojo sería testigo de una de las jornadas más tensas, más humanas y más decisivas de todo el desafío. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.